Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, mi gente de mis redes sociales de Texacuangos Magazine. Por acá pues nos encontramos en la casa de nuestro amigo pues y distinguido pintor don Armando Torres. Así que pues él nos ha recibido y el objetivo de venir acá es pues conocer un poco acerca de él. Es una de las personas que se han distinguido en el arte y cultura aquí en Santiago, Texacuangos. Así que pues muchas gracias por recibirme. Para mí es un verdadero gusto. Y que decirte también que me siento feliz y complacido por haber logrado una meta considerable de suscriptores. También para ellos muchos saludos. Bueno, muchas gracias. Bueno, como le dije yo, pues gracias por permitirme venir hasta su hogar y pues me gustaría que se pudiera presentar de manera breve y luego vamos a hablar acerca de su carrera acá como artista. Bueno, pues yo soy la persona que procuro ser común y corriente. Le decía recientemente a un amigo que soy persona de barrio cuando vivo en el barrio, de cantón cuando ando en el cantón y de caserío pues cuando ando en los caseríos. De hecho hay algo hermoso pues en esos lugares, en los caseríos me encuentro con gente sincera, simpática y desde luego gente muy responsable y consciente. Don Armando, ¿usted es originario de Santiago Texacuango? ¿Su familia? Sí, mira, nací exactamente en las riberas del lago de Ilopango, donde convergen San Francisco Chinameca y Santiago Texacuango. Mi madre era de Santiago Texacuango, mi padre exactamente de Chinameca, pescador. Por los azares de la vida, mi madre bajaba a comprar pescado al lago de Ilopango. Obviamente mi padre se enamoró de ella, hubiera sido pecado si mi madre era muy linda, ¿no? Claro, entonces es del sector, si no estoy mal, popularmente llamado el Pegadero. Allí justamente, que es el Monjón, ¿verdad? De los dos pueblos, allí nací. Luego, pues me imagino, empezó a estudiar, no sé, digamos, dónde estudió, acá Sí, en Chinameca o en para Santiago. nada. Yo estudié siempre en Santiago y estuve inicialmente en la escuela Camilo Campos, eso allá pues al inicio de los años 60. Más o menos por ese Sí, tiempo. justamente en el año 1966. Y en ese momento la escuela no era la estructura actual que ahora tiene, era sencillamente la estructura del mercado, de lo que fue el mercado. Pero sí ya tenía el nombre de Camilo Campos a mucha honra, porque Camilo Campos fue uno de los más insignes escritores que ha tenido nuestro país. Su libro Normas Supremas lo atestigua. Queriendo poner un poco más de información, también tengo entendido que la Camilo Campos era solo de varones al principio y la Mariano solo era de niñas, así he escuchado. Y no solamente la Camilo, eso era una generalidad, casi la mayor parte de escuelas no eran mixtas como posteriormente ocurrió y menos unificadas, ¿no? Eso vino después, claro, después de algunas reformas que se hicieron y era para socializar de mejor manera. De mejor manera, como seres humanos, Sí, ¿verdad? por supuesto. Bueno, don Armando, con respecto ya a sus estudios, usted comenzó el bachillerato porque en cierta ocasión me contó que usted también llevó este bachillerato extinto que le llaman en arte, ¿verdad? Estuve en el Senado precisamente. Vinieron cosas bien difíciles como la guerra, el tiempo conflictivo, la efervescencia precisamente del conflicto estaba en auge, en su apogeo y eso nos impedía en algún momento pues, continuar con regularidad nuestros estudios. Y desde luego, ¿por qué no decirlo? Pues estuve comprometido, ¿verdad?, en el movimiento social, estudiantil primeramente, fui miembro del movimiento estudiantil revolucionario de secundaria y eso ya es sabido, me ocasionó más de algún disgusto, sobre todo porque sí, la persecución se dio y tuve que emigrar de mi lugar de nacimiento, ¿verdad? Y pues eso me llevó a caminar un poco más allá de mi propio espacio donde nací. Don Armando, ¿cuándo nace en usted lo que sería esto de la pintura? ¿O usted ya tenía familiares que le inculcaron eso? ¿O qué fue lo que le impulsó y le llamó la atención a la pintura? Bueno, yo nací en un lugar donde la pintura no era precisamente la vocación de ninguno. Mis parientes y vecinos eran pescadores, nada más. Con la diferencia que yo acompañaba a mi padre a pescar y veía los amaneceres sobre el lago de Ilopango. Yo estaba sobre un cayuco y eso era algo formidable y fantástico, los amaneceres. Y también vi demasiados cielos estrellados, ¿no? Lo que creo que me insujaron ese interés y ese amor por el arte. Que inicialmente no lo veía así, inicia como una
una simple curiosidad. En ese tiempo sí, había la ventaja de que nosotros estudiábamos demasiado y dibujábamos mucho. No habían libretas que estuvieran ya ilustradas, como afortunadamente ocurrió años después. Entonces, todo esto fue lo que le inculcó a usted el deseo de poder... Pues para mí fue la mayor ventaja que tuve y por qué no la verdadera bendición vino a partir de eso. Ok, ¿y empezó usted a practicar o quién le enseñó? Ya por el segundo grado, pues yo era el dibujante ya del grado y estaba bien posicionado. En tercer grado me mandan a competir con los jóvenes compañeros de sexto grado. No gano, pero sí, mis dibujos creo que a juicio de los que conocían no estaban nada mal. Muy bien. ¿Qué técnicas son las que usted ha desarrollado? Las primeras fueron precisamente la técnica del grafito, el bolígrafo, las acuarelas. Pero ya con el tiempo tuvimos nosotros la oportunidad de estudiar con maestros extranjeros y eso me permitió ahondar ya en técnicas que se practicaban en Europa, como el conocimiento del óleo mismo. El óleo, ¿verdad? Sí, del óleo. La acuarela. La acuarela, que es una pintura muy sutil, ¿verdad? Porque se utiliza básicamente con agua, es para temperamentos bastante refinados, ¿no? Ok. De sus obras como que han tenido más éxito, ¿alguna que recuerde dónde están? ¿Se las llevaron del país? Soy pintor obviamente, costumbrista y figurativo, pero prácticamente hemos pintado de todo en la vida. Hemos pintado de todo porque ha sido necesario también a través de eso ganar la tortilla de cada día, ¿no? Sí, claro, hay obras en distintos lugares del mundo, tan así que no recuerdo, pero hay gente que tiene algunos registros, ¿no? Y de vez en cuando me envían, ¿verdad?, hasta fotos de lugares y de obras que están incluso en Europa, Viena, ¿no? Bueno, los Estados Unidos, Canadá y, por qué no decirlo, pues España. España, ok. Acá en Santiago de Texacoango, digamos, ¿en qué proyectos sí ha participado usted? ¿Hay alguna referencia que podamos ver, por ejemplo, algún mural o solamente pinturas que tengan de manera particular la gente? Hicimos un esfuerzo hace 25 años creando el Centro de Arte y Cultura de Santiago de Texacoango. Es un proyecto que era integral. Y pues lo que dio pie para que posteriormente se montara sobre el proyecto la actual Casa de la Cultura se mantiene en este momento, ¿no? Ese es uno de sus proyectos, ¿verdad? También participé en Panchimalco, ¿verdad? Un pueblo aledaño, pero siempre de la zona sur del departamento, acompañando a otros pintores como Eddie Orantes, Francisco Jiménez de grata recordación, con quienes creamos el Centro de Arte y Cultura de Panchimalco. Eso fue por lo menos hace casi 30 años. Ok. También me comentaba de que, vaya, nuestro espacio aquí en las redes sociales, bueno, yo soy el quien lo muevo, se llama Texacoangos Magazine. El que no sabe qué significa la palabra magazine en inglés significa revista. Y esto es como una forma de revista digital que a mí se me ocurrió hacer, pero sin embargo, este es un esfuerzo personal, como llamarle la revista de Texacoango, sí. Texacoango Magazine, pero nuestro amigo acá, don Armando, me contaba e incluso me mostró a mí un número de una revista que se podía decir que es el primer esfuerzo de tener como una especie de periódico o revista más bien que informara a los santiagueños. ¿Nos puede hablar de ello? Bajo los auspicios del Centro de Arte y Cultura precisamente creamos una revista que se consideró un nuevo siglo, ¿no? Y esa revista abordaba temas culturales, deportivos e incluso políticos, ¿verdad? Lastimosamente no tuvimos el apoyo suficiente, sobre todo el de carácter económico, y nos vimos obligados, ¿por qué no?, a cerrar la edición, pero editamos por lo menos un primer número. Eso lo hacíamos juntamente con estudiantes de periodismo de la universidad. Yo recuerdo que en ese momento me hice responsable personalmente del editorial. A otro compañero pintor le encargamos que fuera responsable de la caricatura, que causó, ¿por qué no?, pues polémica y humor, porque de eso se trataba, ¿no? Sí, me imagino. Esta revista, más o menos, si no estoy mal, cuando usted me la mostró, data del año 2000, ¿verdad? Estamos al inicio del siglo. Del 2000. Y nosotros considerábamos que Santiago de Texacoango, como sigo considerando eso, es de urgencia que tenga un medio de comunicación local, porque hay tantas cosas que tratar. No solamente hay aspectos deportivos, culturales, hay noticias que vale la pena destacar, hay temas que hay que considerar, como la cuestión del medio ambiente, y que en este momento particular, ¿verdad?, hacia dónde vamos los santiagueños. Hay que destacar aspectos económicos. Creo que la población tiene suficiente madurez y merece también que estos temas se aborden sin tapujos y con una franqueza y sinceridad, porque el momento lo requiere y lo demanda. De mi parte, incluso quiero decir como comentario aparte y aquí como algo
abordar también y como un aporte que hago, una forma directa a este medio de comunicación que se necesitan con urgencia estos espacios. Y por eso me congratulo con que te mantengas todavía en este esfuerzo de mantener abierto tu canal y ser objetivo como hasta este momento lo ha sido, de cual te felicito. Sé que sos una persona, aparte de lo que conozco de tu persona, te conozco por lo menos desde la edad en que tenía 7 años. Sé que sos un joven con valores, y no dudo que cualquier esfuerzo y proyecto Sí, en que te embarques será una cuestión exitosa. Sí, muchas gracias. No, la verdad es que parece un chiste, pero la verdad, no, yo no tengo mucha experiencia en lo que se refiere a comunicaciones y todo, pero no hay realmente un medio de comunicación que aquí en Santiago Texacoanos que haya dicho, bueno, yo me voy a poner realmente a informar lo que está sucediendo en nuestro municipio. Siempre hemos dicho que camino se hace el andar, ¿no? Y así vamos caminando. Así que, bueno, comentándole siempre, bueno, más bien preguntándole nuevamente a nuestro amigo don Armando, pues, aparte de todo esto, ha hecho se podría decir, otras disciplinas, aparte de la pintura. ¿Va? Yo escuchaba que también se ha desarrollado en otras también áreas. Me desarrollé precisamente, me interesé por la historia, por la literatura, la filosofía y desde luego el arte. El arte, sí. ¿Verdad? Los campos obviamente humanistas que me mantienen actualmente ocupados. Pues estamos trabajando en un proyecto que lo hemos asumido como un reto. Soy parte actualmente de la acción cultural y ecológica de la ruta panorámica. Okay. Quiero hacer una pregunta porque a veces yo he escuchado como estos comentarios, hablando no necesariamente de su persona, sino del artista, porque aquí en El Salvador tenemos esta visión que el artista no es una profesión, sino que con eso no se gana dinero, no se vive, y a veces pueden decir, no, es un vago. Entonces, yo he escuchado esto no solamente digamos, de músicos, de pintores, que la gente a veces puede pensar que no, pero la verdad, en Europa, usted sabe que esto es una cosa bien diferente. Y a mí me gustaría asociarlo así a lo de vago, porque solamente el vago es el que comprende y conoce la vida en sus distintos aspectos, ¿no? En la vagancia nos da a nosotros demasiado conocimiento. Si Marco Polo no hubiera vagado alrededor allá por los años 1227 o 1260, nunca hubiéramos tenido noticias de lo que en ese momento era China, o sea, la antigua Catay, ¿no? O Japón, que en ese tiempo se llamaba Zipango. Creo que los vagos han sido una especie de precursores en distintas áreas del conocimiento. Yo pienso que en lo personal, pues, tratar de una persona como de vago, como que no hace nada, no aporta nada, todo va a depender de la manera que usted lo vea. Y a mí sí me gustó el término de vago, me sigue gustando, debiera haber un día dedicado al vago precisamente. Porque muchas personas, pues, de esa manera es que han llegado a conocer y a descubrir lugares. Nada más les digo, hoy yo que he estado haciendo mi canal, he tenido la oportunidad de conocer personas, comida, cosas que yo no sé, y estamos aquí en el mismo El Salvador. Sí. Pero esto es porque yo he querido dedicarme a ser vago y conocer la cultura de mi país. Todo turista es un vago, por qué no decirlo también un moderno Marco Polo o un verdadero explorador e investigador, ¿no? Sí, así es. Entonces, o sea, yo lo que quiero resaltar es que el artista también tiene su propia profesión y el artista se inspira muchas veces de sus vagadas. Lo que pasa es que los vagos somos hombres liberados, eso es lo que ocurre. Somos personas sin ataduras de ningún tipo, somos personas que estamos más allá en tiempo y espacio y que hemos tenido la fortuna y por qué no la audacia de transgredir ciertos cánones de lo que la gente llama normalidad. Don Armando ha tenido la oportunidad también de compartir pláticas, digamos, con otros artistas reconocidos dentro o fuera del país. He conocido hombres, creo que los hombres más inteligentes que han habido en mi país. Aquí mismo vivió con nosotros como familia, el gran recordado Max Brannon, una de las personas más inteligentes que ha tenido en nuestro país. Aquí nada más en este lugar estuvimos, por lo menos vivió 40 días en este lugar. Qué bueno, ahí que si tienen algo de curiosidad, pueden buscarlo, ahí. Exacto, Max Brannon, un hombre verdaderamente un erudito de primer nivel que nació en este país. Otra cosa más, bueno, sin llegar a mencionar nombres nada más, ha tenido alguna oportunidad, algunas discusiones con otros colegas, siempre en la carrera esto de la pintura. La discusión es necesaria,
La discusión creo que trae después conclusiones que se convierten en verdaderos aportes. Esas conclusiones transforman hasta el pensamiento y la sociedad misma. Igualmente, supongo que también ¿cuánto lleva ahorita ya pintando, perdón? Disculpe. Sobrepasé los 50 años de estar pintando. Y en todo este tiempo, usted ya no sabe ni cuántas personas ha capacitado, ¿verdad? He tenido muchos alumnos, algunos como, bueno, sí voy a mencionar a Henry Ramírez, que actualmente expone en lugares como Suecia, Canadá. Bueno, lo más que toda su obra se expone en Europa. Fue mi alumno y lo iniciamos precisamente en este lugar. Así que si hay más alumnos de ahí, de nuestro amigo don Armando, pues ahí puede dejar sus comentarios. Ah, bueno, el Chavo, sí, que ahora trabaja en Canal 10, es un productor también de documentales. Él fue mi alumno, estuvo acá en este lugar. Obed, ¿verdad? Que en algún momento tomó, y también se inició conmigo, otros alumnos también, un amigo que actualmente me acompaña, que además de pintor es abogado, pero que está fascinado por el arte y ahí está acompañándome y ha sido quizás uno de los más cercanos y más leales a esta cuestión del arte. ¿Y usted sigue pintando ahorita todavía? Sigo pintando porque... ¿Y va a pintar hasta cuándo? Hasta que los ojos se me cierren o mi mano quede inerte. Ok, y otro detalle importante, ¿qué tal de sus retoños? ¿Alguno de ellos ha continuado su legado de pintura, arte? Pues mis hijos, aparte de que todos escriben y son, por qué no decirlo, excelentes en ese sentido, también son buenos pintores. Una de ellas, mi última hija, Wendy, sí, ella es licenciada en artes. Mi hijo José Armando, excelente pintor de primer nivel. Ha trabajado incluso en proyectos extranjeros, acompañando a algunos investigadores del equipo de la National fuera del país, ¿verdad? Demostró sus habilidades como dibujante y como pintor a tal punto que lo sacaron de la exploración de campo y lo llevaron al laboratorio de ciencias para que ilustrara cosas para las mismas publicaciones de esta institución científica. Esto que estamos hablando es algo bien bonito, no solamente por el hecho de que son parte de la familia de don Armando, sino que también son personas de acá, de nuestro municipio, ¿verdad? De Santiago Texacoango, que se resaltan en la parte que es la cultural, ¿verdad? Así que siempre tuvimos muchos libros y pues nos interesamos por cosas diferentes que pudieran en algún momento, ¿verdad? Traernos satisfacción, no solamente personal, que pudieran ser de utilidad también para el conglomerado social. También en una ocasión recuerdo que don Armando me mostró una hemeroteca, si no estoy mal. La hemeroteca sería lo que sería como un registro de los diarios, de los periódicos, así se llama, ¿verdad? Aún tenemos algo de eso, sí, aún tenemos. Y esto es un trabajo también que se hacía antes, hoy no sé si todavía lo siguen haciendo, pero son registros bastante ya bonitos. ni menos, se hace a título personal. Si alguna persona verdaderamente tiene interés en registros de otro momento, por supuesto que puede hacerlo. Algunas bibliotecas lo tienen, otras no. Bueno, muy bien. Yo creo que ahorita hemos platicado de manera general y si alguien pues tiene alguna otra pregunta, ahí lo pueden dejar en la parte de comentarios y luego pues tal vez les podamos responder. Pero yo le agradezco a mi amigo Armando que nos ha recibido. La verdad que él siempre me recibe como que si fuera su discipote. Es que es parte de nuestra familia, eso quiero decirlo. Y ese vínculo que nos une por lo menos de hace 30 años, eso es un vínculo indisoluble. Y Alex, como yo le llamo cariñosamente, siempre es bien recibido. Aunque sea una tortilla con un café o una cosa mínima, compartimos. Pero además de eso saboreamos una conversación que es exquisita. Él es un joven bastante interesado en expandirse también en el conocimiento y por lo tanto pues yo siempre le digo bienvenido, esta es tu casa. Sí, Igual, yo soy una persona abierta, más allá de cualquier condición social, económica, no me importa. Los seres humanos solamente somos diferentes a veces por el conocimiento que tenemos, ni mejores ni peores, sencillamente diferentes nada más. Bueno, entonces muchas gracias don Armando por permitirme venir y también para que la gente pues pueda conocerle. ¿Todavía está dando clases o ya hoy se retiró de la clase? Si alguien tiene algún interés en ello. Yo dejaré de ser maestro también hasta el momento en que muera. Siempre estoy dispuesto a impartir mi conocimiento, aunque sea mínimo, a quien lo requiera. Quien lo requiera. Bueno, entonces, muchas gracias por ver este video. Y como les digo, pues es una cuestión pues de orgullo de sentirnos bien de que haya personas acá en Santiago Texacoango que también se dedican
a la parte de cultura, arte, y que han hecho historia, y pues un día en el futuro, quiera Dios, que también haya más personas que se dediquen a ello. Muchas gracias. Vamos.